Buena gente, con un video más. Hoy vamos a analizar la reciente noticia de que el grupo de los talibanes tomó el territorio de Kabul, que es la capital de Afganistán, y por ende tomó control de todo el territorio afgano luego de la retirada por parte del gobierno estadounidense y sus tropas militares de dicho país. Lo primero que hay que entender es que esto se asemeja mucho a la situación que se dio en 1975 cuando el ejército estadounidense se retiró de Vietnam, dándole el triunfo al movimiento comunista de Vietnam, al Vietcong, dirigido por Ho Chi Minh, haciendo el triunfo de Vietnam del Norte sobre Vietnam del Sur y estableciendo en este país el sistema comunista que hasta la actualidad se mantiene, aunque con algunas modificaciones, principalmente en el ámbito económico. Lo primero que hay que entender es que Afganistán es un territorio que históricamente ha tenido bastantes revoluciones culturales. Y para entender esto, lo más básico para comprender es quiénes son los talibanes. Los talibanes son un grupo fundamentalista del Islam que se basa específicamente en el cumplimiento de la ley Sharia bajo un principio jurídico de carácter extremista, pero sobre todo bajo los fundamentos más conservadores. Es decir, todas estas bases que hacen muchas violaciones, podría decirse, de derechos humanos hacia la mujer, una estructura más rígida en lo que respecta a los medios de comunicación, a la difusión de medios, al avance tecnológico, social, una visión bastante separatista de lo que es el mundo, yo diría que posmoderno, pero también el mundo occidental en general. Entonces, estos grupos talibanes que son bastante restrictivos, que son bastante radicales, que son bastante rígidos, pues se fundamentan bajo el liderazgo de figuras eh, jurídicas que avalan una ley sharia de corte suní, pero más que suní me atrevería a decir que es wahabí o wahabí, como quieran mencionarlo. Y aquí es donde está la parte más rígida, que digamos, la fundamentación con la que ellos toman las bases de las sunas y las bases de la ley Sharia, que son dos principios jurídicos que supuestamente están validados en el Sagrado Corán, pues hace que se den estas atrocidades que les he mencionado anteriormente, ¿verdad? Como la violentación de derechos de la mujer, el tema de la censura, la falta de interés por la cultura occidental y sobre todo de la defensa de los principios y valores, pues, de las personas, principalmente, porque el movimiento se fundamenta en un apego estricto y rígido a los principios tal vez más arcaicos que tiene el Islam y el Islam mal interpretado, porque hasta cierto punto promueve mucho lo que es, como les mencioné anteriormente, la censura y la restricción solamente. No se fundamenta también en aspectos como de solidaridad o de colectivismo o de relación, sino más que nada en la parte más radical o más extremista. Entendiendo esto, estos grupos talibanes claramente se ubican en la zona de Medio Oriente, pero más que nada están concentrados en dos países. Uno es Pakistán, que han cometido atrocidades como lo que fue el intento de asesinato de Malala Yousafzai o el que sí, lastimosamente, funcionó, que fue el atentado contra la ex primer ministro Benazir Bhutto y Afganistán, que no por nada de Afganistán es de donde se fortaleció una de las figuras terroristas más controversiales de la historia, que es Osama Bin Laden, quien hizo los atentados del 9/11, cuando llevó a dos aviones secuestrados y los estrelló en el World Trade Center, ¿verdad? Que eran las dos torres gemelas. Eh,
La historia dice de que desde los años 70 los grupos muyahidines habían intentado tomar control de Afganistán, pero por los mismos choques ideológicos que se estaban dando en la época, estamos hablando de Guerra Fría, pues se dieron constantes ataques entre las dos superpotencias. Nos referimos a Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1979, la Unión Soviética invade y toma posesión de Afganistán. Lo que establece la Unión Soviética en este país es un modelo que, si bien era de corte comunista, tenía una libertad, por decirlo de alguna forma, en aspectos sociales, ¿verdad? O sea, no había tanta censura hacia la mujer, no tenía que estar obligada a usar velo, burka, hijab, como quieran llamarle a estos accesorios. Habían ciertas libertades, libertad viéndose desde la línea comunista, ¿verdad? Pero el punto es que no había tanta restricción social, religiosa, ideológica y demás. ¿Qué pasa? La Unión Soviética era el enemigo de los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos por su parte decide apoyar a estos grupos mujahidines, porque la lógica de ellos es el enemigo de mi enemigo es mi aliado, ¿verdad? Es mi amigo. Entonces Estados Unidos apoya a los mujahidines. De hecho, Estados Unidos toma como una figura de liberación o de lucha por la causa afgana a Osama Bin Laden. Y este es entrenado por la CIA. Este es apoyado por la CIA. El ejército trabaja con los mujahidines para tomar acciones y poder vencer a la Unión Soviética. Cuestión que logran, de hecho, entre los años 80. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, sucede algo muy curioso. Claramente los grupos mujahidines tampoco están interesados ni en la Guerra Fría ni en ninguna de estas cuestiones, sino en el poder. Y toman el poder. Toman el poder de Afganistán, toman Kabul y establecen su sistema talibán. Y su sistema talibán va a ser muy restrictivo. Y va a tomar características pues bastante eh, extremistas en lo que es el combate contra el mundo occidental y en general contra el mundo o sistema ideológico que impere, que no respete los principios eh, fundamentalistas que tienen los talibanes. Y así es como aparecen figuras como el mismo Osama Bin Laden, que crea una organización extremista política hasta cierto punto y terrorista, que es Al Qaeda. Esta es la que hace los atentados que les mencioné anteriormente, el 11 de septiembre del 2001 y que con esto conlleva a lo que es la famosa invasión de Estados Unidos a Vietnam, dirigida por el expresidente George W. Bush. Ahora bien, aquí hay un aspecto muy interesante y es que si bien el combate era contra Osama Bin Laden y el grupo Al Qaeda, la idea era establecer un, un sistema en donde si Estados Unidos interviene en Afganistán, lo que va a hacer es establecer un modelo más democrático, más aperturista y más constitucional a los valores, no diría que occidentales, pero en general a los valores de las democracias modernas, ¿verdad? En general. Porque esos modelos también los podemos encontrar en países de Medio Oriente, como los podemos encontrar en países de Oriente en general. Entonces no es tanto Occidente-Oriente, sino es más una cuestión de percepción del mundo moderno versus el mundo más autoritario o más de regímenes particulares, ¿verdad? De acorde a la religión, principalmente en este caso. Religión hasta cierto punto, porque también sabemos de que no todo es tan religioso como se plantea. Ahora bien, aquí está la parte más curiosa. Durante 20 años, Estados Unidos trató de mantener el control de Afganistán. De hecho, había un orden principalmente establecido. En los últimos, se puede decir que 10 años, se había estabilizado un poco la situación. Afganistán no era un país conflictivo. Recordemos que también había muerto el, la figura que había hecho estos atentados, Osama Bin Laden, en un operativo en Pakistán. Eh, digamos de que Al Qaeda había desaparecido como célula, ya no tenía tanta fuerza. Aparecieron otras como ISIS, con sus bases consideradas como Al-Nusra. Eh, también cayeron en Siria, en Irak. Eh,
Otros grupos también aparecieron, como los hutíes en Yemen y demás casos. Otros se institucionalizaron. Pero el punto es que al final lo que se pensaba de los talibanes como grupos radicales, pues se estaba desapareciendo, ¿verdad? O por lo menos esa era la idea. Porque lastimosamente, pues en Pakistán sí han tenido más fuerza. Y lo digo lastimosamente porque no es un grupo que uno pueda considerar que está adaptado al sistema mundial actual. Porque inclusive en los países de Medio Oriente, independientemente de su modelo de trabajo, sí hay una visión de ir progresando. En el caso de Pakistán y Afganistán, lastimosamente el efecto es más bien para abajo, ¿verdad? No es tanto el avance, sino más bien el retroceso. Em, y aquí es donde viene la parte más tensa. Digamos, Estados Unidos había establecido, había invertido aproximadamente unos 20 millones de dólares o 20 mil millones, no estoy tan claro con la cifra. Se había apoyado de lo que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, de la OTAN, que son todos los aliados históricos occidentales en carácter militar que apoyan a Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Canadá. Entonces, estos grupos pues habían depositado capital junto con Estados Unidos para sostener Afganistán. Pero ¿qué pasa? No pudieron contener el ataque de los talibanes, ni pudieron erradicar a los grupos talibanes. Y entonces aquí es cuando entra ese debate de si valió la pena invertir tanto en el ejército, en estar operando en este territorio, en contener, en vez de promover tal vez una occidentalización, o no tanto una occidentalización, sino una promoción correcta de la democracia. Porque salvo Kabul, todo lo que era la zona periférica se mantenía en control de los talibanes y no era como que quisieran cambiar mucho. Y aquí es donde está el debate de, bueno, todo ese dinero que invirtió Obama, Trump, George W. Bush, pues a dónde se fue, porque en la administración de Biden ellos dijeron, es que nosotros ya no nos interesa quedarnos aquí, o sea, no es rentable, es un gasto, y también pues consideramos de que no deberíamos estar interviniendo en este territorio, ¿verdad? Y aquí es donde llega el punto de hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Simple y sencillamente, Joe Biden ordenó a las tropas y a todo el sistema, tanto diplomático como en general de los Estados Unidos, retírese de aquí, váyanse. O sea, eh, considerado una derrota, me atrevo a decir que sí, porque sí es una derrota, o sea, no se están yendo y dejando el país mejor, al contrario, lo están dejando pues con mucho riesgo. Las personas que lograron vivir durante esos 20 años, o tal vez menos, 15 pongámosle, en un orden tal vez más democrático, tal vez más occidentalizado hasta cierto punto, pues lastimosamente no van a poder continuar con esto y ellos más bien trataban de huir. De hecho, están en el aeropuerto, en los aeropuertos de Kabul, tratando de buscar cómo irse en un avión especial para que les dieran el respaldo o la ayuda necesaria. Y esta es la parte tal vez más dura, ¿verdad? O sea, pensar en todas esas personas, jóvenes principalmente, y mujeres que intentan huir y no pueden, lastimosamente. O sea, no hay tanto espacio para llevarse a todo el personal. Y eso es algo que honestamente a uno lo pone pues mal porque uno se pone a pensar en cómo es caer en un sistema de estos. Y uno puede criticar a Estados Unidos porque es una pésima decisión de política exterior, pero también uno tiene que entender de que Estados Unidos internacionalmente tiene una imagen de que es un país intervencionista y que es un país de que siempre que se mete en un territorio es solamente para violentar derechos humanos y para promover caos. Yo no sé hasta qué punto el error fue más bien que en vez de invertir en armas, debieron haber invertido, no sé, en negociación económica, como había hecho, por ejemplo, la administración Trump, cuando estableció lazos entre Emiratos e Israel, o entre Bahrein e Israel, o entre Arabia Saudí e Israel, que creo que por esa línea económica se fue más hacia la paz que tal vez con armas, como se había dado durante los últimos años. De hecho, el mismo expresidente Trump catalogó a Joe Biden como que esta decisión fue estúpida. Es que no hay otro nombre. O sea, en realidad es una segunda derrota, me atrevo a decir, histórica, como la que pasó en Vietnam. Esta es la segunda más grande derrota que ha tenido Estados Unidos en conflictos. Y sobre todo deja un mal sabor de boca porque
que se llene Afganistán de talibanes y que tengan el poder, lo único que hace es preocupar en que en Oriente Medio van a seguir habiendo células terroristas o se pueden ir fomentando, que ya se sabe por naturaleza que hay países afines a estas líneas, principalmente, aunque no sea en el sistema como tal, sí apoyan o respaldan esto, que casos famosos son como Arabia Saudí, o ciertos grupos o células que financian a estos grupos porque están más alineados a su forma de gobernar o a su forma ideal de establecer orden. También porque tienen intereses de generar conflicto religioso o ideológico con países como Irán o Irak, por ejemplo, o el mismo Líbano. Entonces, eh, aquí es donde está la parte más compleja de todo este conflicto, digamos. El presidente que estaba actualmente democráticamente establecido en Afganistán, que es Ashraf Ghani, pues huyó. Huyó del país, se fue a pedir asilo político, me imagino, en Tayikistán. Y, y de momento, pues lo que nos queda es ver cómo ya tomaron Kabul, se establecieron de hecho en el palacio presidencial o en la casa presidencial eh, de Afganistán, ya los talibanes armados, y claramente ya el territorio fue conquistado. Y aquí es donde va a entrar el debate de qué es lo que debió haber hecho Estados Unidos, si debió haber más bien seguido combatiendo, si debió haber invertido en educación, en salud, en seguridad, si debió haberse respaldado más de otros países para que le ayudaran en este combate, si con esto se va a promover más el terrorismo, si más bien es una estrategia para que luego vuelvan a generar un intervencionismo porque ya en Oriente Medio no había tantos conflictos, y ustedes saben que esto es un juego de intereses, ¿verdad? Lo que es siempre el tema del petróleo, el tema de las armas, el tema de los negocios, lastimosamente eso es realismo político, pero yo más allá de todo eso, lo que critico es la falta de visión de los Estados Unidos con este gobierno, con el gobierno demócrata de Joe Biden. Porque si bien no puedes llegar por las armas, y ya se ha visto que ha sido un rotundo fracaso, y que lo diga la primavera árabe y todos los procesos que se cayeron o se inestabilizaron en, en Medio Oriente, principalmente Libia y Siria, el caso aquí es que, por ejemplo, y a mí me llama mucho la atención, un país como China sí logró dar en el punto de lo que ocupa eh, desarrollar, en este caso, Afganistán. Y es que aunque parezca raro, China ya estaba negociando con los talibanes, económicamente hablando, porque no se van a meter a quitarle su ideología o a cambiarle su ideología, sino que ellos más bien se sentaron a dialogar sobre los acuerdos comerciales o estratégicos con los grupos talibanes. Entonces, esa es la parte interesante. O sea, vieron que la situación no se va a resolver por armas, entonces, ni por ideología. Entonces, resolvámosla por un lado en donde creo que todo el mundo está de acuerdo, que es el ámbito económico. Y ahora vamos a ver cómo China va a tener más injerencia en Afganistán. ¿Le importa el sistema político que tenga a los chinos? No. ¿Le importa la forma en cómo se establezca el orden en Afganistán? No. ¿Le importa el tema de los derechos humanos que generalmente están priorizados hacia lo occidental? Pues no. Entonces, al final de cuentas, para China es un gran negocio, es un negocio redondo, y lo que hagan en Medio Oriente, pues salvo que le afecten sus intereses personales, a China no le da igual. Entonces, más allá de si estemos de acuerdo o no, creo que es una medida muy estratégica la que toma China. Es una medida que el mismo Donald Trump había establecido antes en Oriente Medio con países como Arabia Saudí, como Bahrein, como Emiratos, en apoyo, por ejemplo, a Israel, que Israel es el histórico aliado estadounidense. Eh, entonces, aquí es donde está la gran parte para debatir y analizar. ¿Qué es lo que sigue ahora con Estados Unidos? ¿Quedará mal internacionalmente hablando? ¿Cómo reaccionarán los demás países? Eh, ¿Vendrá inestabilidad en Oriente Medio? ¿Se establecerán de nuevo células terroristas? ¿Aparecerá un nuevo Osama Bin Laden? ¿Cómo será la situación con Pakistán? Porque Pakistán de los dos es un poquito más moderado, pero se sabe que los talibanes también van creciendo fuertemente en este país. Y si esto se puede expandir a otros, si puede llegar a Oriente Medio, si puede afectar a países como Irán, como Irak, como el mismo Líbano,
si esto pueda generar caos en Europa o en América, principalmente en la parte del norte, háblese de Canadá o Estados Unidos. Entonces, esta es la parte interesante y con esto me voy despidiendo, no sin antes pedirles que por favor se sigan informando de lo que pasa en Afganistán. Es un país que lastimosamente la información es muy poca y hay que conseguir medios muy especiales para informarse y estar al tanto, pero considero que si se le da una buena difusión y si todos aportamos, podemos ir entendiendo un poco más lo que pasa. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Bye.